hemos estado platicando, este tipo de auxiliares pertenecen a la familia de los tensoactivos. Recordamos que habíamos mencionado que tenemos 4 acciones principales de los tensoactivos, que es humectación, que es dispersión, que es emulsión y que es detergencia. De estas 4 funciones se derivan todos los auxiliares textiles que vamos a encontrar. Por ello es que es un tema muy importante para conocer cómo funcionan, de qué se componen y cómo puedo ocuparlos. De esta información hay mucha circulando, tanto en internet como en libros. Y es un tema bastante interesante, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista de procesos de innovación o auxiliares de innovación en el ámbito textil. El conocimiento de esta área nos puede llevar a modificar drásticamente todos los procesos textiles. ¿Por qué? Porque gran parte, o si no es que la mayoría de los procesos textiles ocupan a los tensoactivos dentro de sus procesos. Y si no lo tienen, nosotros podemos implementar el uso de estos tensoactivos para poder modificar un procedimiento. Ahora yo les voy a presumir. Dentro de mi tesis de maestría, yo utilicé una modificación en un proceso de tintura a través del uso de un tensoactivo que funciona como ahorita lo vamos a explicar. Este auxiliar que yo ocupé se llaman líquidos iónicos y son grupos funcionales que son sales de amonio que tienen una estructura química muy similar a los emulsiones. Y a través de la utilización de estos líquidos iónicos se pudo reducir a la mitad la cantidad de electrolito utilizado en una tintura. Es decir, tuvimos un ahorro del 50% de electrolito y tuvimos un aumento del ahorro de colorante, un 30%. Entonces, vamos a empezar a desarrollar esta tecnología, a ahondar más en el proceso químico, cómo ocurren los enlaces, cómo ocurren las fuerzas intermoleculares, para mejorar el proceso de tintura. Y esperemos que con el tiempo esto pueda redituar en un ahorro muy grande, no solamente en la parte ecológica, sino también en la parte de costos y consumo de insumos. Y así como hay estos líquidos iónicos, podemos encontrar una gran cantidad de productos que se pueden o cambiar o modificar para hacer más eficiente un proceso. ¿Vale? Sí, profe. Bien, entonces los emulsionantes, estábamos mencionando
que forman parte de los tensoactivos, y la acción o la función que tienen es la de permitir interactuar dos fases. Una fase sólida, que generalmente son aceites o grasas, y una fase líquida, que generalmente es agua, aunque podemos tener algún otro tipo de disolvente, como alcoholes o hidrocarburos. Entonces, ¿qué es lo que realiza los emulsionantes? Permitir que las grasas o aceites tengan afinidad con el agua y estas no se separen, es decir, que puedan convivir en un mismo espacio y que puedan presentar una afinidad entre ambas fases, entre el agua y los aceites. Ya en términos más técnicos se le llama fase dispersa, fase continua. La fase continua generalmente va a ser los disolventes, aunque propiamente se le conoce a la fase continua como la fase que tiene una mayor cantidad, es decir, la que tiene una mayor concentración. Y la fase dispersa es la que tiene una menor concentración y también es la que se dispersa dentro del disolvente. Hay tres grupos principales de emulsiones y estas se clasifican de acuerdo a los componentes y a la concentración de cada uno de ellos. La primera de ellas es la emulsión aceite en agua. Esto generalmente lo van a encontrar como O sobre W. Este tipo de emulsión corresponde a las pastas de estampado, en donde la fase con menor concentración es el aceite y la fase continua es el agua. El segundo tipo de emulsión es lo contrario, agua en aceite. Ahora el aceite es la fase dispersa. Perdón, la fase continua es el aceite y el agua es la fase dispersa. Cuando me refiero a agua y aceite, no siempre o no generalmente van a ser exactamente esas sustancias. Nosotros podemos decir que el agua tiene un comportamiento y hay muchos disolventes que tienen un comportamiento muy similar. Por eso les decía que no solamente puede ser agua lo que puede estar contenido en una emulsión, puede ser algún alcohol, puede ser algún hidrocarburo. E igualmente, la parte de la fase del aceite no siempre son aceites. Podemos tener también algunas otras sustancias que se comportan igual que un aceite. Entonces hay que tener en cuenta que aunque las definiciones nos dicen agua en aceite o aceite en agua, no siempre son ese tipo de sustancias, sino algunas similares que se van a comportar de la misma forma. Y por último, tenemos las emulsiones mixtas, las cuales en una misma fase tenemos doble comportamiento. Es decir, tenemos una parte que se comporta aceite en agua
y otra parte que se comporta agua en aceite. Y ambos sistemas conviven o están juntos en un gran sistema, en un gran proceso. ¿Alguna pregunta con esto? No, profe. Sí. Dígame, Dijo Cruz. que en la primera fase, que era de aceite en agua, esa pues pertenecía a los estampados. En el sector textil las otras dos se aplican, o aunque sea como que en menor cantidad, Sí, o de no hecho sé, pues. hay muchos procedimientos que se ocupan ambas o las tres, principalmente en las tintas de estampado. Es una emulsión de agua en aceite. Hay algunos procesos de innovación que están buscando hacer una emulsión mixta para poder estampar colorantes binarios, es decir, un colorante reactivo y un colorante disperso, por ejemplo. Ambos tienen comportamientos diferentes. El colorante reactivo tiene grupos solubilizantes, el colorante disperso no los tiene, entonces se comportan de manera contraria. Y lo que se está buscando es formar emulsiones mixtas para que se puedan aplicar al mismo tiempo y puedan estampar ambas fibras. Hay muchos productos y procesos de acabado en el que nosotros vamos a aplicar, por ejemplo, suavizantes, que en algunos casos son emulsiones mixtas o que pueden tener agua en aceite o aceite en agua. Algunos acabados también químicos, sobre todo los repelentes. Al momento de aplicarlos, tenemos emulsiones, aceite en agua o agua en aceite. Y la parte de los acabados funcionales, los que estábamos mencionando el otro día, los encapsulados, ahí se aplican mucho las emulsiones mixtas, sobre todo cuando se desea que el textil se comporte de diferente forma en diferentes aspectos. Entonces ahí se pueden aplicar las emulsiones mixtas para poder hacer la aplicación del acabado. Entonces no solamente se aplican en la parte de estampado, tenemos otras áreas, otras formas de poder aplicarlas. Yo quiero imaginarme, tal vez podríamos hacer una tintura con una emulsión mixta y con ello reducir el consumo del agua, por ejemplo. Como estas emulsiones, la cantidad o el porcentaje de agua que se ocupa es mucho menor que en un proceso por agotamiento, por ejemplo, podríamos ocupar estas emulsiones para poder teñir. Aplicar como si fuera un estampado a toda la superficie del tejido y después o posteriormente hacer la difusión del color. No sé, es una idea que ahorita se me ocurrió, tal vez se podría hacer. Sí, profe. Queda claro, gracias. Muy bien. Aquí le estoy poniendo algunas características que tienen este tipo de emulsiones y cómo nosotros podemos determinar a cuál pertenece. Tanto en condiciones físicas como son la textura, la solubilidad, o algunas pruebas muy específicas que nos pueden determinar qué tipo de emulsiones. Por ejemplo, una emulsión aceite en agua
es conductora de la electricidad. Y en el caso de una emulsión agua en aceite, no lo es. Entonces ahí sería una forma muy fácil medir a través de un conductímetro si hay conductividad eléctrica. Si no la hay, entonces sería una emulsión agua en aceite. Y lo que estábamos mencionando la vez pasada, que tiene mucho que ver también con los espesantes, es cómo se van formando las partículas de la fase dispersa en los disolventes. Y esto tiene que ver básicamente con la estructura química de estos emulsionantes. Ahorita lo vamos a explicar más a detalle. Pero el tamaño de estas partículas va a determinar el comportamiento de la emulsión. Lo que nosotros estamos buscando es una estabilidad, es decir, que todas las partículas se mantengan dispersas en movimiento, y esto va a provocar que no haya una separación entre el disolvente y el sólido. Entonces, aquí en la figura les estoy mostrando 4 situaciones que pueden ocurrir en la formación de emulsiones. El cremado se refiere a cuando las partículas migran hacia la parte superior. Es decir, no hay una afinidad. Y por lo tanto, se separan del líquido. La sedimentación es el caso contrario. Igualmente no hay una afinidad, pero por su peso molecular no flotan hacia la superficie, sino que se sedimentan. Van hacia la parte de abajo de la emulsión por su gran peso molecular, pero tampoco hay una afinidad. La floculación se refiere a la formación de coágulos de mayor o menor tamaño, dependiendo de la afinidad del sólido por el disolvente. Esto tampoco es correcto, porque eso nos indicaría que hay una parcial afinidad y estos flóculos estarían teniendo una mayor concentración del sólido y por lo tanto tendríamos problemas de uniformidad. Y por último, la coalescencia, que es cuando todas estas partículas sólidas se unen, pero en estructuras muy grandes. Entonces aquí también nos está indicando que hay una parcial afinidad, aunque se mantenga dispersa, pero la formación de la partícula es muy grande. Y entonces tarde o temprano estas partículas o van a flotar o van a sedimentar. Y entonces lo que nosotros buscamos es que estas partículas sean de menor tamaño y que se mantengan en constante movimiento, es decir, en una dispersión. ¿Preguntas con esto? No. Profe, ¿eso tiene que ver algo con los materiales dieléctricos? De alguna manera se relaciona, porque la formación de estas partículas en sus diferentes fases o en sus diferentes posiciones tiene mucho que ver con la estructura química y esta a su vez se relaciona
con la electronegatividad, es decir, con la carga eléctrica que tienen estos compuestos. Entonces, para que se formen cada una de estas disposiciones de la emulsión, tiene que ver precisamente con la carga eléctrica que presentan los elementos, los reactivos. Entonces, en el sentido de elementos que son dieléctricos o que pueden transmitir o no transmitir la energía eléctrica, se basan en la formación de estos enlaces. Entonces, sí, de alguna manera tiene que ver, porque de alguna manera los enlaces nos van a permitir que haya una transmisión de la energía o que eviten esa transmisión. Por eso en la anterior venía la característica de que tienen una conductividad eléctrica. Entonces, básicamente se refiere a eso, a la facilidad que van a tener de transmitir la energía o no transmitirla. En el caso que tú me preguntas, pues son componentes sólidos, pero que realmente en su estructura más pequeña tienen un comportamiento líquido, sólido-líquido. Hace poco publicaron una investigación sobre el otro estado de la materia, en donde la mayor cantidad o la mayor parte de elementos tienen un comportamiento sólido-líquido en sus estructuras más internas. Entonces, pues no descartemos que muchos de los sólidos que nosotros percibimos realmente a nivel atómico tengan un comportamiento híbrido entre el sólido y el líquido, y entonces estaríamos hablando de este tipo de comportamiento, de sólidos que se mantienen dispersos en un medio líquido. Entonces, pues yo no descarto esa parte de que te refieras a ese comportamiento dieléctrico de algunos sólidos. Así es. Gracias. Sí, de nada. Y de acuerdo al tamaño de esta partícula, nosotros vamos a poder clasificar estas emulsiones en macroemulsiones y nanoemulsiones, lo que estábamos platicando el lunes pasado. Una forma de poder distinguir físicamente estas emulsiones, de acuerdo a su tamaño, es la apariencia que tienen. En el caso de las macroemulsiones, generalmente se distinguen las dos fases, la sólida y la líquida, y generalmente son de apariencia lechosa, debido al gran tamaño de los componentes. Y generalmente las microemulsiones son translúcidas. En el caso de las nanoemulsiones, generalmente son transparentes. Y aquí este tema se relaciona mucho, por ejemplo, con lo de colorimetría. Nosotros podemos detectar el tamaño de partícula a través de un espectrofotómetro y nosotros podemos determinar la concentración de la fase dispersa, es decir, los sólidos que se encuentran en movimiento en estas emulsiones. De tal forma que nosotros podemos, a través del uso del espectro, podemos determinar la concentración en las pastas a través de la formación de emulsiones. Y ese es un medio de control para poder determinar el consumo que tenemos de nuestros reactivos. Entonces aquí ya tenemos otro uso combinado de la colorimetría, por ejemplo con el estampado o con el uso de estas emulsiones. ¿Dudas, preguntas? No. No. Entonces,
mencionábamos, tenemos diferentes tipos de emulsionantes que se caracterizan de acuerdo a cómo funcionan estructuralmente. Podemos tener materiales iónicos, coloides, polímeros o tensoactivos. Aquí les pongo algunas características. Otra forma de poder clasificar a estos emulsionantes es de acuerdo a su carácter iónico, es decir, a cómo se van a comportar en disolución. Entonces tenemos carácter aniónico, que es con carga negativa, carácter catiónico, con carga positiva, anfóteros, que pueden tener carga positiva y negativa de acuerdo al pH de la disolución, o el comportamiento no iónico, es decir, que no se van a ionizar en disolución. Les puse aquí algunos ejemplos de cada uno de ellos. Esto es solamente para que lo leen, es un material de apoyo. Y por último, hay algo que van a estar escuchando mucho, sobre todo en la parte de los tensoactivos, pero que tiene que ver con todos los agentes que modifican la tensión superficial. Y lo van a encontrar como el balance HLB. ¿Alguien lo había escuchado o leído por ahí? No. No, profe. Bien, este balance HLB se refiere a cómo se va a comportar el agente modificador de tensión superficial. Y se refiere al carácter más hidrófilo o hidrófobo de los emulsionantes. Entonces mencionábamos que todos los auxiliares textiles nosotros los podemos ocupar de diferente forma, como humectantes, como detergentes, como emulsionantes, como espesantes, como lubricantes, como detergentes, etc., etc. ¿Y por qué los podemos ocupar de esa forma? Esto se debe al balance HLB. Entonces, cuando nosotros cambiamos este balance HLB, nosotros los vamos a poder ocupar de diferente forma. Entonces, cuando nosotros ocupamos un suavizante, el balance HLB es más hidrófobo, es decir, tiene un comportamiento más hacia los aceites, hacia las grasas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos en un proceso de suavizado es que la superficie del tejido se sienta suave, lubricado. Es por ello que se utilizan tensoactivos que son más afines hacia las grasas. Caso contrario, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos un humectante, vamos a utilizar tensoactivos que tengan un balance HLB más hidrofílico, es decir, con más afinidad al agua. Porque lo que estamos buscando en este humectante es que tenga más afinidad por el agua, humecte más a la fibra. Entonces, teóricamente, ustedes podrían escoger o fabricar
diferentes tensoactivos de acuerdo a este balance HLB. ¿Se imaginan cómo pueden hacerlo? ¿Se recuerdan que en una clase habíamos hecho el comentario acerca de los Suavitel, Belrosita y todos esos productos? Sí. Sí. Pues ahí nosotros nos podemos dar cuenta si leemos las letras chiquitas de los ingredientes y empezamos a distinguir qué principio activo es el que es el emulsionante o el detergente o el suavizante que están ocupando. Y ahí es donde nosotros podemos empezar a entender cómo se va a comportar cada producto. Y para que lo entiendan más, les voy a compartir lo siguiente y vamos a... No me deja. ¿Todo lo pueden ver? No. No. Solamente dice presentación. Ajá, pero no se ve nada. ¿No se ve nada? No puede ser. ¿Ahora sí? Sí, ya. Ahora sí ya se ve. Ay, es que estos cada vez ponen más candados a todo. Bien, esta sería la estructura química que tienen todos los tensoactivos, todos los polímeros que se comportan para modificar la tensión superficial, llámese detergentes, humectantes, lubricantes, suavizantes, todo lo que ustedes conocen en el ámbito textil o que van a escuchar, se compone de la misma forma. Por eso les decía que es muy importante el poder entender esto, porque eso nos va a ayudar a determinar qué debo de hacer y cómo debo de hacerlo. Y lo más importante, cuando tienen problemas, saber qué es lo que me está provocando el problema, ya sea en pretratamiento, ya sea en tintura, ya sea en estampado o en el acabado químico. Porque todos esos productos se componen y se comportan de manera muy similar. ¿Sale? Entonces, el balance HLB se refiere principalmente a largo de la cadena. Aquí, por ejemplo, en esta primera imagen, nosotros tenemos un largo de cadena de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. La parte de abajo nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carbonos. Si nosotros comparamos ambas estructuras, la primera va a tener un comportamiento menos
hidrófobo. ¿Por qué? Porque el largo de su cadena de carbonos es más corta. El balance HLB va a ser menor en el caso de este compuesto. Y en el caso del compuesto de abajo, al tener una mayor cantidad de carbonos, el balance va a ser más hacia las grasas, más lipófilo. Va a tener una afinidad mucho más grande por las grasas porque su cadena de carbonos es más larga. Entonces, el largo de la cadena de los carbonos va a ser el comportamiento que van a tener hacia las grasas y hacia el agua. Entonces, una cadena más larga favorece a las grasas y no favorece al agua o a los disolventes que tengan comportamiento similar al agua. Una cadena de carbonos más corta favorece más al agua y no favorece a los aceites. ¿Sí quedó claro? ¿Puede repetirlo? Es que me perdí un poco. Dijo que la cadena más larga no favorece a los aceites. Nuevamente, la cadena más larga de carbonos e hidrógenos favorece a los aceites y no favorece al agua. Y lo contrario, una cadena de carbonos más corta favorece al agua y no favorece a los aceites. Gracias. Y ese es el balance HLB. Entonces, cuando yo voy a fabricar un suavizante, ¿qué necesito tener? Necesito tener un polímero que tenga una cadena de carbonos más larga, porque eso va a permitir que sea más grasoso, más afín a las grasas, y entonces el tacto que nosotros vamos a sentir va a ser más suave. ¿Por qué? Porque el tensoactivo tiene una cadena muy larga. Caso contrario, si yo voy a ocupar un humectante, necesito una cadena corta porque yo necesito que tenga una afinidad más por el agua y menos por los aceites. Entonces, los que fabrican estos tensoactivos, eso es lo que modifican, el largo de la cadena de carbonos. ¿Sí quedó claro esa parte? Sí, profe. Sí, todo claro. Entonces, ustedes si quisieran, pudieran hacer un tensoactivo en su casa con el aceite de cocina. Con un alcohol y algunos otros auxiliares, por ejemplo, sal, ácido cítrico, ácido acético. Bien, podrían ustedes hacer un tensoactivo desde casa. Aquí el problema es
encontrar el largo de la cadena, porque generalmente los aceites que nosotros consumimos no son puros, son mezclas de aceites, y entonces nosotros no sabemos realmente cuál es el largo de la cadena de esos aceites. ¿Vale? Ok. Sí. Sí, profe. Bien, lo segundo, que se refería al carácter iónico, es cómo estos tensoactivos van a reaccionar en disolución. Es decir, cómo van a formar puentes de hidrógeno. Y esto se debe a la terminación que se le agrega a esta cadena de hidrógenos y carbonos. De tal forma que nosotros vamos a encontrar todos estos grupos que les estoy subrayando, que les estoy marcando, que no son todos, hay muchísimos más, pero estos son algunos de ellos, y nos están indicando diferentes grupos funcionales. Cada uno de ellos van a poder formar iones de estos tensoactivos. Y aquí, por ejemplo, en la imagen superior, les coloqué una cadena hidrocarbonada con un ácido sulfónico, un SO3H. SO3H. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Este ácido sulfónico, a través de este oxígeno, va a poder formar un puente de hidrógeno con el agua, con esta molécula de agua. ¿Cómo? Eliminando a este hidrógeno. Y al eliminar ese hidrógeno, se puede enlazar con el agua. Y de esta manera, este tensoactivo puede tener afinidad con el agua a través de la formación de puentes de hidrógeno. Eso, si recuerdan, lo vimos con los colorantes. Es exactamente el mismo principio de formación de iones en disolución. Y entonces vamos a encontrar diferentes grupos funcionales que se van a comportar de manera diferente. Aquí, por ejemplo, tenemos un ácido carboxilo que va a poder formar puente de hidrógeno con el alcohol, pero también va a poder formar un ion dipolo con el grupo carbonilo. Aquí tenemos el grupo sulfónico, el que les estaba mostrando, que va a poder formar un puente de hidrógeno con el alcohol, pero el azufre también puede tener un enlace ion dipolo. Y aquí tenemos un claro ejemplo de un anfótero que tiene carga positiva y que tiene carga negativa con el oxígeno. Aquí tenemos una amina cuaternaria, que generalmente son productos catiónicos, es decir, que tienen carga positiva por el nitrógeno. Y acá, a través de este nitrógeno van a poder hacer enlaces de forma positiva, cationes. Y así vamos a tener diferentes productos que nos van a llevar a formar diferentes tipos de enlaces. Y en base a ello, vamos a tener un comportamiento aniónico, catiónico,
anfótero o no iónico. Entonces lo único que vamos a hacer cuando nosotros vamos a utilizar estos grupos funcionales es sustituirlos en la cadena de carbonos e hidrógenos. Y entonces nosotros vamos a poder reafirmar el carácter o el balance HLB, hacerlo más afín todavía al agua o menos afín al agua, hacerlo más afín al aceite o menos afín al aceite. Entonces, esta es la parte importante que nosotros debemos de conocer. Largo de la cadena y grupo funcional que hace la ionización. Y así nosotros vamos a poder determinar cómo se va a comportar ese tenso activo. Como un detergente, como un humectante, como un suavizante. Si va a ser una emulsión simple, agua en aceite, aceite en agua, etc., etc. Entonces, como ven, el funcionamiento es muy sencillo, pero lo que debemos de explicar, de entender, es cómo realiza el enlace y cómo puedo yo controlar la formación de ese enlace. Esa es la parte interesante de la química aplicada a la ingeniería textil. Entonces, si ustedes en su pasta de estampado comienzan a tener problemas de fluidez, de viscosidad, ¿por qué? Porque su espesante a mayor velocidad o a mayor temperatura no logra retener la viscosidad. Entonces yo puedo utilizar un emulsionante que refuerce o reafirme el comportamiento de ese espesante y provocar que la viscosidad se mantenga más estable. Entonces ahí es donde nosotros seleccionamos un emulsionante para que nos pueda ayudar, por ejemplo, a problemas de viscosidad. O lo contrario, si quisiéramos que la pasta de estampado sea más fluida, pero esta no se logra, podemos utilizar un emulsionante que, por ejemplo, tenga más afinidad al agua y entonces la fluidez de la pasta de estampado se va a ir hacia el agua, la afinidad hacia el agua. No sé si quedó claro entonces el alcance que tiene el conocer el comportamiento y el conocer la estructura. Sí quedó claro. Sí, profe. Pues yo espero que se haya quedado claro. Yo digo Sí. que profe, nada más quedan como 2 minutos de esta reunión. Ajá, por eso estoy preguntando. Pues estamos bien. Seguros. Habría que verlo. Es que la parte teórica pues ya quedó más clara, pero pues hasta ahí nos quedamos. Falta reafirmarlo, ¿no? Así es, ver el comportamiento en algo que
esté presente. Está bien, eso queda anotado. Bien, entonces los dejo que se vayan a desayunar algo. ¡Yay! Mañana vemos la aplicación y empezamos a ver la formulación. Cuídense. Gracias. Gracias, profe. Ay.